repito, una alteración en la posición de la pieza dentaria, una sola pieza dentaria, puede llegar a alterar la funcionalidad de todo el arco dental. Con los vecinos, con los dientes dentarios vecinos, con las piezas dentarias vecinas y con las piezas dentarias antagonistas. ¿Ya? Entonces, se dice que del 2 al 8% de adultos jóvenes poseen una oclusión ideal. Eso es cierto porque, por ejemplo, acá, de todo, cuando nos hemos ido revisando, yo he ido viendo, de los 60, 70 que somos, unos 10, unos 20 compañeros hemos encontrado que tienen todas las piezas dentarias y bien alineadas. Con alguna y otra, tal vez, inclinación muy leve, y les preguntaba yo, si se acuerdan, ¿ha utilizado brackets? Y decían no. Es decir, que normalmente en posición natural se han acomodado las piezas en esa posición de huesos maxilales. El resto de las personas o tienen alguna alteración, ¿no?, de malposición dentaria, o están bien alineados, pero ya han tenido un antecedente de tratamiento ortodoncista, que obviamente lo han hecho porque había una alteración en la posición, ¿no? Entonces, actualmente, o conforme van pasando los años, hay más frecuencia de alteraciones en la oclusión, mucho más. Entonces, encontrando la bibliografía de antes, por ejemplo, los índices de maloclusión en niños no era muy alta en comparación de tiempos actuales, que se deben por factores más que todo de cambios de hábito que las personas tenemos en la vida, ¿no? Y principalmente uno de los factores es el desarrollo de los huesos maxilares. No hay, actualmente, tal vez, se le atribuye o está relacionado al tipo de alimentación que actualmente tienen las personas, ¿no? Entonces, pero todavía es un tema de mucho debate. Lo que sí es cierto que todavía hay un bajo porcentaje de personas que tienen, repito, naturalmente una oclusión que llamaríamos ideal. ¿Por qué se llama ideal también? Porque no se podría dedicar exactamente una oclusión perfecta. Porque bastaría que una sola cúspide, o un solo borde, o una sola pieza dentaria que no esté engranando correctamente con el arco antagonista, no se podría decir buena oclusión o oclusión perfecta. Entonces, algunos autores prefieren mencionar, referirse con el nombre de oclusión ideal. La malposición dentaria varía desde una sola pieza dentaria hasta todos los del sistema dental. Basta que una sola pieza dentaria esté ubicada en una mala posición para alterar todo el sistema. Muy bien. Son también llamadas entonces anomalías de sitio, malposición dentaria, heterotopía, anomalías de lineares. Todos están dentro del mismo grupo. Piezas dentarias deformadas o que han hecho erupción a una posición que no le corresponde, ya sea cercano o alejado. Ustedes van a saber que cuando hablamos de malposición dentaria no solamente se refiere que ahí, en la misma cavidad bucal, está la pieza dentaria en una posición incorrecta, sino puede estar cercano o alejado de la boca. Es por eso que todas las anormalidades del sitio, anomalías de sitio de implantación, tenemos una clasificación que es la de anomalías por migración, transposición y génesis. Son esos tres grupos. Las anomalías por migración, que son tal vez un poco las más frecuentes, que son las piezas dentarias que se encuentran alejadas del sistema dentario, pero llamaríamos así, más cercanos a la cavidad bucal. ¿Ya? Puede ubicarse en, por ejemplo, en la bóveda palatina, como vemos en un caso clínico, en la bóveda palatina, piezas dentarias ubicadas en las fosas nasales, en el piso de las fosas nasales, en los senos maxilares. ¿Alguien sabe qué son los senos maxilares? ¿A qué se refieren con senos maxilares? Lo han tenido que ver en anatomía humana. Y esas dentarias pueden estar dentro de los senos maxilares. ¿Qué son los senos maxilares?
está aquí al lado de sí es, pero tiene que, por ejemplo, tienen o necesitan saber palabras técnicas, ¿no? ¿Qué son los senos maxilares? Este orgullo no puedes decir solo lo que está aquí al lado o aquí a los costados, así. No, ese no es un concepto. Los senos maxilares son espacios o cavidades que se encuentran dentro del cuerpo de los maxilares superiores. Son espacios o cavidades. Aquí dentro de los huesos maxilares hay una cavidad en el cuerpo del maxilar. Hay una cavidad. A esa cavidad se le llama seno del maxilar, senos maxilares. Y lo vamos a ver o se puede ver en las radiografías. Ya cuando hablamos de interpretación radiográfica, te van a ver cómo se notan los senos maxilares. En algunas veces estos senos maxilares son muy amplias y en algunas son más pequeñas, ya no es un tamaño igual para todos. Ustedes también van a notar que este seno maxilar puede ser algunas veces muy perjudicial, dependiendo, está más cercano, por ejemplo, a la zona de los premolares. Por eso es que cuando se hace una extracción a nivel de los premolares, se debe realizar la proximidad con estos senos maxilares, porque se puede producir una lesión, una comunicación, al momento de hacer la extracción, una comunicación del espacio, digamos así, abierto con el seno maxilar, dentro del hueso. Por eso es muy importante hacer esa valoración cuando se hace la extracción del premolar, ¿ya? Entonces, hay piezas dentales que también pueden estar alojadas dentro de esos espacios, llamados senos maxilares. Las cavidades orbitales en el piso de la órbita, en los senos frontales, el mismo espacio, en la misma cavidad, pero en el hueso frontal, apófisis palatina, además. Estamos hablando entonces, si se dan cuenta, de piezas dentales que están distribuidas, pueden estar en cualquier parte de la cabeza. Por alguna alteración que vamos a revisar, esas piezas dentarias han migrado, ¿no?, a otra parte. Obviamente estamos hablando de que toda esta alteración se ha producido en el momento del desarrollo embriológico de la pieza. El germen dentario, recuerden esa palabra, ha migrado al momento de empezar a formarse, ha migrado a otra parte de la cabeza y se ha empezado a formar y desarrollarse en esa posición. ¿Ya? Estas alteraciones de migración pueden ser, ya hablando tal vez sobre las causas, pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son las que tienen que ver exactamente con el folículo dental al momento de empezar a formarse. Alguna alteración, ustedes saben que durante el desarrollo biológico de una persona, cualquier alteración, cualquier situación puede llegar a provocar una alteración en el desarrollo, no solamente de las piezas dentarias, sino de cualquier órgano, ¿no? Cualquier situación. Un traumatismo, golpes, movimientos fuertes, medicamentos, la misma alimentación puede provocar este tipo de alteración. Y secundarias cuando son por causas externas, ¿no? Pueden ser enfermedades sistémicas, por ejemplo, que sean a consecuencia de, no hay muy poco porcentaje, pero se podría atribuir a estas dos causas de que la pieza dentaria se desarrolle o el folículo dentario vaya a formarse en otra parte anómala a la que le corresponde en los huesos maxilares. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, un caso en el que se encuentra una pieza dentaria por ejemplo, en el piso de las fosas nasales. Obviamente su diagnóstico tiene que ser radiográfico y obviamente su tratamiento lo tendría que realizar un cirujano, ¿no? Dependiendo de la situación, el especialista va a valorar las consecuencias que podría provocar la posición de esta pieza dentaria, ¿no?, en estas posiciones, ¿no? Estamos hablando de piezas dentarias que están en lugares que pueden llegar a afectar a otras estructuras de la cabeza. Entonces, tal vez no se imaginaban ustedes
que podría haber esta situación. Por ejemplo, estos obviamente son casos muy aislados, muy aislados. ¿A quién de ustedes se podría haber imaginado que podrían haber piezas dentales que se formen en el piso de la órbita o en las fosas nasales, en el piso de las fosas nasales, ¿no? O en la región de la tuberosidad, la zona tuberositaria, ¿no? Entonces hay que se da este tipo de cosas. Hay otro caso, son también llamados dientes ectópicos. Pueden pertenecer a la serie normal o pueden ser supernumerarios. Es decir, un incisivo. ¿Cuál piecita dentaria falta ahí? La pieza 11 pertenece a la serie normal de la pieza dentaria. ¿Dónde está la piecita dentaria? ¿Dónde la han encontrado? En el piso de las fosas nasales. Ahí está. Ahora dice, puede ser de la serie normal, como en este caso, puede ser un supernumerario. Un diente extra. Sus dientes extra están por todo lado. A pesar de ser un diente supernumerario, el lugar donde se forman es una anomalía de implantación. Se ha formado y se ha desarrollado en otra posición. Bueno, así vamos revisando, por ejemplo acá, el caso de un molar en el piso de la boca o de la cavidad orbital. Ahora, no se olviden que en algunas ocasiones estas piezas dentarias en sus estadios iniciales, llamaremos así, obviamente no va a provocar alguna sintomatología. ¿Cuándo va a provocar? Es cuando la pieza esté más formada, completamente desarrollada y bueno, ¿no? Ahí puede empezar a provocar daños a otros organismos. Por ejemplo, en el piso de la órbita, la pieza que va creciendo acá en su molar puede estar comprimiendo el mismo globo ocular, provocando dolor a la persona, ¿no? Y uno cuando ve, obviamente no siente nada, ¿no? No ve, pero siente un dolor o una molestia en la zona del ojo. Puede empezar por dolores leves, cuando la pieza está empezando a formarse, obviamente, ¿no? Pero ya cuando está completamente formada, va comprimiendo otras estructuras, que es donde empieza la molestia. Toma la radiografía y encuentra una pieza de tarea desarrollada en este. El caso de la destrucción dentaria es una causa netamente local, o sea, es por fuerzas externas la pieza dentaria ha cambiado de posición. ¿Alguna vez han escuchado el término de extrusión dentaria? Entonces, específicamente el término de extrusión dentaria se refiere cuando la pieza dentaria, en condiciones llamaremos de naturales, ha ido saliéndose de su alveolo. Ahora, ¿por qué decimos naturales? Sabemos que esta es una patología, pero ¿por qué en condiciones naturales? No ha habido ninguna fuerza externa que haya provocado esta anormalidad, sino simplemente, hoy les pregunto y vean el caso, ¿qué creen que haya provocado esa extrusión dental? Exactamente, pero mejor dicho, la falta de la pieza dentaria antagonista de esa pieza. Entonces, miren que una alteración, bueno, la pérdida de una pieza dentaria, principalmente esto sucede con los dientes superiores, ¿ya? Por falta de los dientes inferiores. Puede ser también la fuerza de la gravedad, ¿no? Que la pieza dentaria siempre, si se dan cuenta, va a estar en una condición de desplazamiento, naturalmente hablando, hacia los dientes superiores, hacia incisal o hacia oclusal. Entonces, al no encontrar un tope, estas piezas dentarias
empiezan a salirse de forma natural. ¿Ya? Entonces hay grados en los que la pieza dentaria, miren como notan acá, ya está casi por todo el tercio cervical de la porción radicular, ya se puede ver, simple vista. Y puede ir bajando más. Y la pieza dentaria puede llegar a perderse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la consecuencia de la pérdida de una pieza dentaria en el arco inferior conllevaría a la extrusión de la pieza. Hay una alteración en la posición, evidentemente, ¿no? Que hay una alteración en la posición. Pero esta ha sido a causa de fuerzas externas o condiciones externas. En este caso, la pérdida de su pieza dentaria antagónica. Heterotopía por transposición. También recuerden. Hemos visto las heterotopías, que es el otro nombre con el cual se conocen estas alteraciones, por migración. Simplemente el folículo dental migra y se desarrolla y se forma en una posición diferente a la cual debería estar, en diferentes lugares. Y esta heterotopía por transposición se refiere a que la pieza dentaria, igual por una alteración, se ha formado, pero en el lugar de otra pieza dentaria. Como notan en la imagen, tenemos la 21 y tenemos la pieza 2 y la 13. La 13 está en una posición que debería estar la 12. ¿Qué más notan ahí? Falta la pieza 11, ¿no? Ha habido una alteración más compleja, pero lo que llama la atención, lo que estamos viendo en este momento, estudiando en este momento, es el cambio de la posición de la pieza dental. Transposición, ¿no? A eso se refiere. Ha habido un cambio en el lugar de la pieza dental. El 13 debe estar acá y el 12 debe estar acá. Fuera de lo que falta la pieza 11. Puede ser agenese, puede estar todavía dentro de los huesos maxilares, ¿no? El caso de esa parte. Aquí estamos notando que hay un cambio de posición. A eso se refiere por heterotopía por transposición. Simplemente un cambio. Ahora, esto puede ser, por ejemplo, el lateral ha salido de la posición del canino y el canino ha salido de la posición del lateral. Podría darse en que el canino ha salido en la posición del lateral, pero el lateral no ha evolucionado. También está dentro del grupo de heterotopía por transposición. Que ustedes saben que es muy frecuente. Cuando hay una pérdida, cuando no se ha formado el incisivo lateral superior, ¿quién ocupa su lugar? El canino. No es que el canino va a salir en su posición natural, dejando un espacio, aunque sea vacío, para ahí ocupar el espacio del lateral. Ahora, también hay casos en los que simplemente ocupa el espacio, pero esa pieza dentaria puede estar en otro lugar. Es decir, no se corresponde. Aquí sí es correspondido, pero en otros casos no. Puede estar el lateral, haberse perdido o formarse en otra posición. Puede estar hacia el vestibular, hacia el paladar. No exactamente tendría que estar en la posición de canino. Son diferentes situaciones, pero todos están dentro del grupo de transposición. Simplemente una pieza dentaria ocupa el lugar de otra pieza dentaria. Bueno, seguimos viendo el caso, si se dan cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho este colega? ¿No? Algunos son de los libros, por ejemplo. Por eso es muy importante que ustedes documenten. En algunos casos, cuando se quieran revisar, su nombre va a estar acá, porque ustedes han documentado. Por ejemplo, este es un caso que ha encontrado el doctor José Anaya, que es un colega, creo, de Paraguay y Uruguay. Lo ha documentado y lo ha puesto en el libro de antropología, ¿no? Entonces, ¿qué les muestra? Que es un caso de heterotopía por transposición y también muestra qué es lo que ha hecho en este caso.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final también el 11 no existía, ¿no? Ha habido una agenesia de la pieza 11. Y lo que ha hecho el doctor es hacer un tratamiento ortognóstico, llevar la pieza 13 a la posición de la 11, y si ustedes se dan cuenta ya, ese camino lo ha transformado en un sistema. Hay algunas técnicas que no están exactamente descritas en los libros, son técnicas que ustedes mismos pueden, ya veremos si probar o crear, ¿no? Por eso es que este caso bien interesante se ha documentado y que posiblemente le haya funcionado al grupo, ¿no? Pero seguramente tienen que valorarse varios criterios cuando quieren hacer este tipo de tratamientos. Imagínense que llevar un canino sabemos que es con una raíz muy bien implantada, muy grande, y llevar hasta la posición del central, bueno, que casi ya estaba en esa posición, pero igual mover todo el canino, tal vez llevaría mucho tiempo, ¿no? Y sabemos que el canino, claro, por el tamaño de la corona, tal vez fácilmente se podría acomodar y adaptar a un incisivo, ¿no? Pero, bueno, la técnica que conllevaría hacer ya es criterio de ustedes. ¿A qué me refiero? A transformar o volver o cambiar la forma de una pieza dentaria. Podría ser de dos formas, sinceramente. Podría ser directa, con resina, ahí mismo hacer algunos tipos de desgastes, tal vez, y darle la forma con resina. Actualmente hay resinas muy buenas, con las cuales restauraciones directas dan muy buenos resultados, por la adhesión que tiene con las estructuras dentales, ¿no? Deberían tener evidentemente una de esas resinas de última generación para hacer este tipo de restauración. Porque si no, también ¿qué podrían hacer? ¿Cuál es la otra alternativa? Igual, hacer un desgaste del canino, tal vez un poco más invasivo, sí, pero tal vez garantizar. Repito, si ustedes no utilizan una resina llamaremos así, de buena calidad, el incisivo, al estar en contacto, ser el primer contacto con la pieza dental, no solo que con eso mordemos, ¿no? Con eso es el primer contacto, cortar los alimentos. Cortamos y luego se van al sector posterior para limpiar. Pero imagínense que con una fuerza inadecuada o excesiva vaya a fracturar esa restauración, ¿no? Porque noten que si ha tenido la forma de un canino, han restaurado ¿qué? Solamente el borde incisal, ¿no? Han rellenado para darle la forma del incisivo. Entonces, algún movimiento inadecuado o excesivo en el sector anterior, que es muy crítico, repito, por la alimentación, se podría llegar a desprender la restauración, ¿no? Entonces, tendrían que tal vez hacer algunas zonas de retención en palatino, no sé, algunas retenciones extras para la resina en la pieza dental. O si no, también valorar y directamente hacer una coronita de porcelana, que también sería una alternativa. Son todos esos criterios que ustedes pueden manejar, ya son criterios netamente. Hay esas alternativas. Se puede hacer con resina, como también se puede hacer directamente una corona. Aquí ha hecho una restauración directa, ¿no? Bueno, y por último tenemos la heterotopía por genes. Ya, esto sí está enmarcado dentro completamente patológico. Ya, esta es una tumoración que se ha formado por una alteración de restos o productos derivados del ectodermo.
como el esmalte dentario, la pieza dentaria formada por esmalte, algo de hueso, pelos, uña y algunas glándulas sebáceas, envuelto en un tipo de tejido epitelial. Este tipo de tumoraciones también se puede encontrar en cualquier parte del organismo. Heterotopía por génesis, porque la pieza dentaria se ha formado en un tipo de tumoración, una estructura completamente anormal al organismo humano. No es normal que tengamos un tipo de tumoraciones, ¿verdad? Pero se ha formado con una alteración todos los productos derivados del ectodermo. Estos son denominados como quistes dermoides o teratomas quísticos. Son piezas dentales generalmente rudimentarias, estructuralmente son completamente alterados. Pueden estar conformados solamente por esmalte, que se deriva directamente del ectodermo, ¿no? Son estructuras duras, junto con el hueso, cartílago, uñas, pelos. ¿Qué se lo menciona como una clasificación, como parte del grupo de la clasificación de las heterotopías? Bueno, estábamos hablando de las causas que pueden ser primarias y secundarias. Las primarias están dirigidas principalmente por la porción del germen dentario, multiplicidad de los gérmenes dentarios y flexibilidad de los pedículos de la lámina sucedánea. Esa pequeña componente del pedículo que une el germen dentario con la capa germinativa. Extracciones prematuras de dientes temporarios, obviamente también herencia y regresión atápica. Son las causas relacionadas a este tipo de alteración. Herencia, en que casi en la mayoría de las patologías que estamos encontrando está incluido causas genéticas. Regresión atávica, ya les había mencionado igual en algunas alteraciones, que son características que se encontraban en antepasados o en algunas especies que habían antes, ¿no? Y las secundarias, causas locales del organismo, macroglosia, tumoraciones en la cavidad oral, cicatrizaciones retráctiles de la mucosa, piezas dentarias ausentes o extrañas. Son algunas de las causas relacionadas con este tipo de alteraciones. Dentro del grupo de alteraciones de implantación o de posición, también está el grupo de las anomalías de dirección, específicamente. Dirección es una pieza dentaria en su posición solamente con una dirección inclinada hacia un lado o hacia un determinado lado. Se denomina, por ejemplo, de acuerdo al lado al cual se produce esta inclinación. Es muy fácil de recordar. Se conoce también con el nombre de torsiversión. Un cambio en el eje de la pieza dental. Si está inclinado hacia atrás, ¿cómo se denominaría? Limboversión. Algunos también lo denominan paratoversión. Paratoversión en el caso de los dientes superiores, limboversión en el caso de los dientes superiores. Ustedes notan en este lateral, está en su posición. Lo haremos así, pero está hacia atrás, inclinado hacia atrás. Está en paratoversión o limboversión. Y las que se encuentran hacia adelante, inclinadas hacia adelante, fuera de la alineación normal de las piezas dentarias, vestíbulo versión. Es el cambio de dirección de dientes implantados normalmente, acompañados de modificaciones funcionales. Igual, este tipo de alteraciones, una sola pieza dentaria puede llegar a alterar la funcionalidad de todo el sistema dental.
se refiere a cuando la pieza dentaria en su mismo eje gira en una posición de 90, incluso 360 grados. En ese caso, ¿qué quiere decir? Que en vez de verse la cara vestibular, se ve la cara para aquí. Son igual casos muy aislados, pero se puede encontrar la esquiroversión. El diente totalmente rotado sobre su mismo. Miren, por ejemplo, acá vemos este lateral. La pieza, ¿qué pieza es? La 41, la 41. Parecida a la 40, ¿verdad? Sí. No está bien. Solamente estamos viendo por cruzar. Estamos viendo por cruzar esta misma pieza. ¿Qué cara o qué superficie le estamos viendo acá? ¿Qué cara? ¿Cuál es la cara distal? ¿No? A este giro de 90 grados y quiere que la cara vestibular esté juntando con la cara distal de la pieza dentaria del otro extremo. A eso me queda sentido decir. Sobre su mismo eje se ha producido una formación. ¿Ya? Puede estar las causas prohibidas de que esta pieza dentaria puede ser de dientes de tamaño grande, ¿no? Por eso es que no se ha podido acomodar en esa posición y ha tenido que versionarse. O, caso contrario, en el caso de maxilares pequeños, igual que induce a que la pieza dentaria, al tratar de acomodarse, pueda girar sobre su mismo. En este caso, miren los premolares. Casi que es una versión de 330 grados. Esta es la cara vestibular y esta es la cara para, ¿no? Pueden darse unilateralmente como alteraciones bilaterales en ambos lados en la misma actitud. Aquí y no. Es muy frecuente, por ejemplo, en estos casos. ¿Cuál es el que está alterado ahí? Los rojos. Igual. Aquí es Apomos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto algunos sobrinos, no sé, algunas personas, o ustedes mismos, que es muy frecuente este tipo de versión. El lateral, perdón, el central, completamente girado. Y bueno, está relacionado directamente, obviamente, con la malposición del género. Al momento de formarse la visita dental embriológica, ya les había dicho en alguna ocasión, cualquier golpecito en el niño, ¿no? Cuando se están formando los dientes permanentes, en la etapa más crítica, cualquier golpecito hace que este germen dentario cambie de posición y produce este tipo de erupciones. Cuando se habla de la oclusión de las piezas dentarias, hay un concepto o cómo se determina una mala oclusión. Siempre partiendo de una referencia de condiciones de normalidad. Y hay uno de los conceptos que todavía sigue vigente, en donde nos dice que se puede hablar de una oclusión ideal, normal o ideal, cuando todas las cúspides vestibulares, o la línea de oclusión que se menciona, la línea de la oclusión, las cúspides
perfectamente alineadas, vestibulares de los dientes posteriores y bordes incisales en un arco continuo de forma regular y continua. Esa es la forma del arco que deberían de tener. Una continuación de los bordes vestibulares o de las cúspides vestibulares que se continúan con los bordes incisales y con los bordes o las cúspides vestibulares del sector contrario. Esta línea de oclusión debe coincidir con otra línea imaginaria del arco superior que pasa por todas las fosas centrales del sector posterior. No se olviden que los molares tienen fosas centrales, ¿se acuerdan? Esa línea imaginaria pasa por esas fosas centrales de los molares, premolares y por los cíngulos, por una posición por debajo de los cíngulos de los dientes anteriores. Este arco también debe ser de forma regular y continua. Esta línea en una relación de oclusión debe coincidir. Y eso es lo que podría denominarse una relación de oclusión normal o una relación ideal. Estas cúspides, en otras palabras, estos bordes deben chocar con esta línea de oclusión imaginaria, con la parte central de las caras oclusales y con las caras palatinas de los dientes anteriores. A partir de ahí, cualquier alteración de una pieza dentaria, ¿no?, fuera de esta línea conllevaría a una maloclusión. Por si acaso, esta línea que les acabo de describir la describe Andy. Por eso que todavía se maneja la clasificación de las maloclusiones de Andy. ¿Ya? Todavía sigue vigente porque es la más aceptada por los que son especialistas en oclusión. ¿Ya? La etiología de las maloclusiones puede ser, en primer lugar, causas que predisponen a la maloclusión, siempre empezando por factores hereditarios. El papá que haya tenido, por ejemplo, huesos grandes, huesos pequeños, el tamaño de las piezas dentarias, directamente causas genéticas. Influencias prenatales que tienen que ver antes del nacimiento, por eso dice prenatales, atribuidas exactamente a las condiciones de la madre, algún medicamento que la mamá haya tomado, movimientos bruscos, cualquier alteración, pero en la mamá. Y alguna alteración dentro del embrión. Estas dos por eso están muy relacionadas, ¿no? Las embrionarias y las maternas, que son las influencias prenatales. Desde la gestación, ustedes se dan cuenta que en la etapa gestacional ya pueden haber algunas alteraciones que pueden conllevar a maloclusiones. Eso quiere decir que no solamente después de erupcionar las piezas dentarias, en ese momento se ha producido la maloclusión, sino ya puede ser una consecuencia de alguna alteración que se haya producido en la etapa gestacional. O esa maloclusión sea debida por causas genéticas o hereditarias. Toda la familia tiene dientes. ¿Por qué? Porque tienen huesos pequeños o dientes grandes. Causas locales y causas sistémicas. De estas, la más importante, por ejemplo, son las causas locales. En los intrínsecos, que tienen que ver con malposiciones dentarias, extracciones prematuras. ¿Ya? Extracciones prematuras, que es una de las mayores causas que conllevan a la maloclusión. O alguna alteración en los dientes temporales. De las más conocidas, las extracciones prematuras de los dientes temporales. Es el que mayor origina las alteraciones con una malposición en los dientes permanentes. Y de factores extrínsecos, por ejemplo, que también pueden conllevar. Estas dos son las más importantes, causas locales. Extrínsecas, que está relacionado con los malos hábitos. Niños con mucho tiempo con el chupón, por ejemplo. Han debido escuchar, ¿no? Que mucho tiempo de los bebés en forma
formación de sus huesitos maxilares con el chupón, e incluso por eso hay estudios que certifican cierto tipo de chupones. Y dicen ahí que este chupón no altera la formación ni de los huesos ni le va a alterar la función. ¿Por qué tienen esa aclaración? Porque hay chupones que efectivamente pueden conllevar a una deformación de los huesos maxilares. Y si hay una alteración de los huesos maxilares, va a haber por consecuencia una malposición dental. Otro hábito defectuoso que alguien recuerde, ahí. Exactamente, pero ya nos decimos con succión del dedo. Succionarse mucho el dedo también. Igual todos estamos hablando cuando en la etapa más crítica, digamos así, en los niños, porque todavía los discípulos siguen un proceso de calcificación o de maduración. Está blandito para que me entiendan. Entonces, cualquier hábito o motivar o incentivar a desarrollar los huesitos en otra posición con estos malos hábitos. Succión del dedo es lo mismo. Otro hábito, los respiradores bucales. Respiradores bucales. Sabemos que uno no elige ser respirador bucal, ¿no? No, yo quiero respirar por la nariz. Perdón, respiro por la boca y respiro por la boca. No, no es lo único que se puede elegir, ¿no? Si no, es también una consecuencia de hay alguna alteración del sistema respiratorio que hace que esa persona respire por la boca, porque se le dificulta respirar por la nariz. No tiene que respirar por la boca. Imagínense, esa que parece tal vez tan insignificante, respirar por la boca, pueda llegar a alterar la posición de los dientes y el desarrollo de los próximos. Entonces, principalmente son las causas locales que tienen que ver con las piezas dentarias en la boca y las extrínsecas malos hábitos en el niño. ¿Ya? Y bueno, también se les menciona algunas causas sistémicas ya de general de la persona, metabolismo defectuoso, trastornos constitucionales, funcionamiento anormal de las glándulas de secreción interna, ¿no? Las hormonas del crecimiento, en muy poca frecuencia, pero pueden estar relacionadas con una. Si se dan cuenta, todo puede conllevar a una malnutrición. Por eso es que más del 90% de la población tiene algún grado de malnutrición. El 90% de la población, algún grado de malnutrición. Ya les he dicho, puede estar bien alineado, pero en el arco del inferior, una piecita que esté sobresalida es malnutrición. ¿Ya? De acuerdo a ese concepto de llamado oclusión de hambre, se hace la división de las maloclusiones. ¿Ya? Esto lo van a aprender con mayor profundidad en el año, porque en base a esto, por ejemplo, se hacen los planes de tratamiento en ortodoncia y en prótesis. ¿Ya? Las maloclusiones entonces pueden ser dos: maloclusiones dentarias y maloclusiones de tipo esqueletal. Las dentarias que radican específicamente en la posición de la pieza dental, y las esqueletales que son a causa de algún mal desarrollo, pero de los huesos donde están alojados las piezas dentales. Las que son dentarias, las alteraciones que están atribuidas a una porción de la pieza dental específicamente, pueden ser diagnosticadas mediante modelos de estudio, pueden ser diagnosticadas clínicamente. Se puede dar un diagnóstico, en primer lugar, presuntivo, para determinar solo la clasificación de Angle en relación a la pieza dental, a la posición de la pieza. Pero las maloclusiones de tipo esqueletal, que tienen que ver con la posición de los huesos, se hacen en base a estudios radiográficos. Ustedes van a aprender, por ejemplo, al año a hacer, a lo que todos le tienen miedo, los estudios de cefalometría. Cefalometría, medir o hacer mediciones en el cráneo. Toma una radiografía, generalmente es una lateral del cráneo, y empiezan a hacer mediciones. Hay parámetros establecidos que le van a decir a ustedes el desarrollo normal o anormal de los huesos maxilares en relación a la pieza dental, ¿no?
Entonces, hay diferentes medidas, ustedes tienen que hacer fórmulas. Es algo complejo, ¿ya? Pero que nos ayuda a determinar la maloclusión esqueletal principal. La dentaria, es la que vamos a ver ahora, está clasificado en tres: la clase 1 de hambre, clase 2 y clase 3. Vamos a partir de la clase 1. Ahora, para que ustedes recuerden, ¿cuál es la referencia para la clasificación de hambre? La posición de los primeros molares permanentes. Por eso también se le conoce con el nombre de llave de Angle. Al evolucionar a los 6 años de edad, esta relación de oclusión entre los dos molares, tanto el superior y el inferior, los primeros molares permanentes, son una determinante para el tipo de oclusión que va a tener la persona. Entonces, ¿cómo debe ser en condiciones de normalidad, una relación, digamos, de normalidad, esta clase 1? Dice que, acuérdense bien, la posición del primer molar superior, la cúspide mesiovestibular, debe ocurrir exactamente sobre el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Cúspide, surco. Cúspide mesiovestibular, surco mesiovestibular. ¿Por qué decimos mesiovestibular? Porque hay otra cúspide distovestibular. Y en el inferior también tenemos otro surco distovestibular, ¿no? Pero se toma en cuenta la posición de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior en oclusión con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Eso es lo que llamaremos así una relación de normalidad. Pero se vuelve, o esta clase 1, que lo vamos a ver con los últimos, puede conllevar a cierto tipo de maloclusión. Puede haber una relación normal de los molares, pero una alteración en el sector anterior, subtípico, vamos a ver ahora. También se conoce como neutrooclusión, por si acaso, ¿ya? Neutrooclusión. La clase 2 es también llamado distoclusión. Distoclusión. Y al decir la distoclusión, ustedes podrían darme el concepto entonces a qué se refiere una clase 2 de ángulo. En base a este mismo parámetro. ¿Qué es lo que ven ahí? Dale, ¿qué podría darme el conocimiento de imagen? Por eso se llama distoclusión. ¿Ven? La piedra de interés. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa relación? Por eso se llama distoclusión. Hay dos formas que podemos mencionar. La primera, cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está por delante del surco mesiovestibular del primer molar inferior. Por delante. ¿Ya? No te hagas. Otra manera, por lo que se llama distoclusión, cuando el surco mesiovestibular del primer molar inferior está hacia distal de la cúspide mesiovestibular. Por eso se llama distoclusión, hacia distal. Y si hay una distoclusión, hay una mesioclusión, que sería que el surco mesioclusal está hacia mesial o por delante de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior.
no. ¿Qué es lo que tienen que saber? Clase 1, acordarse clase 1. Y la clase 2, para que se acuerden también, ¿qué notan en la clase 2 y qué notan en la clase 2? Típica persona con clase 2 y típica persona con clase 1. Aunque no es lo más frecuente, podríamos decir, pero se le relaciona siempre con esa relación de oclusión de ambos arcos dentales. ¿Qué notan? ¿Cómo es la clase 2? ¿Cómo es la clase 3? Exactamente. Miren una clase 2. Típico una clase 2 es cuando el sector antero superior está muy sobresalido en relación al sector antero inferior. Muy sobresalido. Y lo contrario es en la clase 3. Un poco clase 3. Hay algunos conocidos que son clase 3. No tanto, pero ya hay una relación acá, por ejemplo, de que mordida invertida, el arco inferior sobresale al arco superior. Tienen un nombrecito bien popular, este tipo de personas con la mandíbula bien sobresalida. O también se conoce el nombre técnico como prognatismo mandibular. Pero no sé, ¿alguien sabe cómo se le dice a este tipo de personas? Bueno, entonces, para que recuerden, clase 1 ya hablemos en condiciones de normalidad de oclusión. Clase 2, sobresalido, el maxilar superior. Y la clase 3, la mandíbula superior. ¿Ya? Todos este tipo de clasificaciones tienen sus subtipos. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. La clase 1 de angle tipo 1 son 5 tipos en la tipo 1, son 3 tipos en la clase 2, son 5 tipos, 3 tipos, subtipos en la clase 3. La clase 1 de angle tipo 1 dice dientes anteriores maxilares. Ahora también tratemos de acostumbrarnos a decir de esa manera, para no decir dientes superiores o maxilares superiores. Directamente maxilares para referirnos a los dientes superiores y mandibulares para los dientes inferiores. Clase 1 de angle tipo 1, dientes anteriores maxilares y mandibulares apiñados o caninos en vestibuloversión, que acabamos de aprender. Palato o lingoversión. ¿Qué quiere decir? Que este canino puede estar inclinado hacia adelante, inclinado hacia atrás. O los dientes del sector anterior, tanto superior e inferior, pueden tener algún grado de afinamiento. ¿Por qué es un subtipo de la clase 1? Porque puede mantenerse en la neutrooclusión, clase 1. Ustedes se van a aplicar mejor cuando les pasen las imágenes. Clase 1, primer molar está en buena posición con el surco del vestíbulo mesovestibular. Pero en el sector anterior, analicemos este caso. La imagen de arriba no se nota bien, pero ¿dónde ustedes notarían algún grado? Repito, este grado de apiñamiento puede ser leve, puede ser muy notorio, pero basta que una sola pieza de cadera esté en una mala posición para encajar en este lugar. Exactamente. La pieza 32 en el arco. Acá. Hay leve apiñamiento por la posición de esta pieza ahí. Ahora, por si acaso, clase 1 tiene que ser exacto. Cúspide zurdo. Cúspide zurdo.
Basta que, porque en las imágenes se muestra evidentemente una sobresaliencia en la clase 2 hacia adelante o hacia atrás, pero basta que este surco o esta cúspide esté 1 milímetro por delante o 1 milímetro por detrás para ya encasillarse en una clase 2 o una clase 3. Ya, por si acaso. Clase 1 tipo 2. Incisivos maxilares protruidos o espaciados. Protruidos, ¿qué quiere decir? Sobresalidos o con algún grado de diastema. Revisamos la clase 1, evidentemente en la clase 1, los molares. ¿Y qué notamos acá? La pieza 11 y la pieza 12 están un poco hacia adelante. Están protruidos. ¿Ya? Clase 1 tipo 3. Uno o más incisivos están entrecruzados en relación a los inferiores. Entrecruzados, moneda invertida. Clase 1, cúspide surco. ¿Qué pieza dental ahí está en una relación invertida? La pieza 2 está fluyendo por detrás de los antagonistas. Pues hay una distorsión en el sector anterior. La tipo 4, mordida posterior es cruzada, temporal de hacer la división temporal no permanente, pero los anteriores pueden estar bien alineados. Clase 1. ¿Dónde revisamos ahora la clase 1? En el sector, en uno de los lados. ¿Por qué? Nos dice que en el otro lado hay una mordida posterior cruzada. Acá, mordida posterior cruzada. Y en el otro lado tenemos una relación de normalidad. Pero también nos menciona que en el sector anterior puede haber una correcta alineación. Los dientes están alineados, pero hay un entrecruzamiento en el sector posterior. Clase 1, tipo 5, pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar mayor de 3 centímetros. Aquí ya está siendo más específico. La tipo 5, pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar mayor a 3 centímetros. ¿Por qué ha habido migración del primer molar? Por una pérdida prematura del segundo molar temporal. Ha cerrado el espacio. Clase 2 de Ángel tipo 1. Estamos empezando ya la clase 2, la subdivisión. Clase 2 de Ángel tipo 1. Clase 2. ¿Hay clase 2? La cúspide por delante del sur. ¿Qué tal se llama esta clase 2? Listo. Está por detrás o hacia el estar de la cúspide. ¿Qué encontramos en el tipo 1? Incisivos maxilares se encuentran en vestíbulo versión. Simplemente, o el característico de la clase 2, sobresalidos hacia adelante. Esta es una forma característica facial de los pacientes con este tipo de maloclusión. La clase 2, tipo incisivos centrales maxilares se encuentran en posición casi normal o en ligera palaturación y los laterales inclinados, vestido comercialmente. Aquí, por ejemplo, ya no se encuentra esa relación en la que los incisivos están bien protruidos.
Dice puede estar en buena posición o pueden estar en palatoversión. Hay una clase 2. La cúspide está por delante del surco, pero en el sector anterior no está muy sobresaliente. Es más, está al contrario. Los incisivos centrales pueden estar en palatoversión un poco inclinados hacia palatino y los laterales pueden estar inclinados mesio vestíbulo, inicialmente hacia vestibular y hacia mesial. Son casos específicos. Entonces, la lógica sería en casos específicos. ¿Qué tan malo es? Bueno, no tiene nada de malo. ¿Qué afectaría? La estética del paciente y tal vez una relación de mala masticación. Tal vez la persona con este tipo de oclusión se le va a dificultar hacer las acciones de corte o salud. Ya saben. Ahora sí, miren, son dos subtipos en la clase 2 y en la clase 3 el tipo 1. Los arcos por separado pueden verse de corte, pero en oclusión es de borde con borde. La clase 3, en donde, como hemos dicho que es un paciente clase 3, ¿cómo se puede ver una clase 3? Con una mandíbula protruida, muy sobresaliente. Pero hay una clase 3 en la que no se ve esa protrusión, pero sí hay una relación de borde con borde, vis a vis. ¿Ya? Esta es una alteración un poco más compleja porque al tener esa oclusión vis a vis desgastan rápidamente los dientes. ¿Ya? Clase 3 de ángulos. Allá se puede notar mejor la clase 3. La cúspide y el surco. ¿Qué también se llama esta clase 3? Mesioclusión, ¿no? Porque el surco está hacia mesial. Es una clase 3, pero la relación del sector anterior es borde con borde. Pero nos dice que también tiene una característica. Pueden verse, dicen, los arcos por separado. En boca abierta, solo viendo el arco superior, podría verse correctamente alineados. Podrían verse. También. Acá no creo porque tenemos también una alteración en la posición de los centrales que están limpios. Clase 3, tipo 2. El arco superior puede estar bien alineado, dice. Incisivos mandibulares apiñados en posición igual respecto a los superiores. Aquí está el inverso, nuevamente. ¿Cómo se ven la clase 3? Con los mandíbulas protruidas, muy sobresalientes. El tipo 1 era cuando no se nota esa protrusión y están pero una relación de diferencia. Y en este tipo 2 están por detrás. Los incisivos están por detrás, en una relación hacia palatino con relación a los superiores. Vean. Hacia atrás. ¿Ya? ¿Dónde notamos la clase 3? Ahí está la clase 3. ¿Quién con quién está fluyendo, por ejemplo, allá? Acostúmbrese a manejar como es. La pieza 25 es la que está fluyendo con la pieza 36. ¿Ah? Hay una clase 3. Pero no esa clase 3 característico de esta clase 3, con la mandíbula protruida, sino al revés. La tipo 2. Y la tipo 3, esta sí es la más característica. Arcada mandibular muy desarrollada, arco maxilar poco desarrollado, dientes maxilares pueden estar apiñados y en posición palatina, deformidad facial acentuada. Bueno, en realidad, de los tres tipos, de las tres clases, ¿cuál ustedes notarían se notaría más esa deformación facial? Porque este tipo de maloclusiones conllevan a una deformación facial. Sí que conlleva.
más acentuada porque ver la mandíbula muy protrudida hace que también el labio inferior se note más engrosado. Cuando uno habla, uno sonríe, se le ven notoriamente los incisivos inferiores, ¿no? Así. ¿A quién le recuerdan ese tipo de?